Imponer en el país un proyecto de tipo totalitario es uno de los principales problemas de nuestro país. Esto fue lo que dijo el monseñor Ovidio Pérez Morales, expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que seguimos conversando. Monseñor, dejamos una pregunta antes de irnos al corte. Si usted comenta que el principal problema del país es imponer un proyecto de tipo totalitario, usted allí ya está asumiendo un rol como actor político. ¿La Iglesia está en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro? No, eso no lo digo yo, lo dijo la conferencia, y no en enero de este año, cuando se hizo aquel referéndum para la reforma de cuestiones constitucionales. Allí asumió la conferencia episcopal una posición y dijo que lo que se estaba presentando, que fue rechazado, pero después se ha metido por tras corrales, dijo que era un proyecto moralmente inaceptable y que iba al margen o contra la Constitución. ¿Por qué? Porque implicaba e implica una concepción del Estado de tipo absorbente, el Estado, porque el socialismo históricamente, lo que se llama el socialismo real, en realidad ha sido un estatismo feroz. El Estado controlando todas las actividades de la nación. Es el productor, es el educador, es el importador, es el que controla, el que habla por la comunicación social, es el que controla todos los aspectos de la educación, la orienta en un sentido. Ese es el Estado totalitario, el que controla, digamos, todas las dimensiones o todos los aspectos de la vida de las personas y de la comunidad. Bueno, eso es moralmente inaceptable, lo dijo el episcopado. Y eso lo ratifica esta vez, de manera que es una posición muy clara, que no es una posición de tipo político, partido. Político sí. Político, porque ¿qué es la política en sentido amplio? La política es el manejo de la polis, de la ciudad, cómo organizar la ciudad en orden al bien común, en orden al progreso compartido. Eso es lo político general. Por eso Aristóteles hablaba del ser humano como un animal político. Nosotros somos inevitablemente políticos. Ahora, cuando la Iglesia, en su representación oficial, asume estas posiciones, claro que es una posición política, pero no político-partidista. Política, ¿por qué? Porque toca el bien de la ciudad, el bien común. La cuestión de los derechos humanos, la posición con respecto a los derechos humanos es una posición política, pero es una posición política partidista. No. Hay cosas que superan las posiciones partidistas y conciernen el bien común. Bueno, volviendo al tema. Presos políticos, en torno a que usted habla ahorita de derechos humanos. Mira, el señor cardenal de Caracas hace unos 2 días ha publicado un comunicado en el cual asume posición sobre esta cuestión y pide la liberación de los presos. Cuando él hace eso, es una posición de tipo política, claro, pero una política partidista no. La cuestión de los derechos humanos no es político partidista, toca aspectos esenciales del ser humano y de una vida social sana y recta. De esta manera, esto es muy importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que en el fondo se quiere? Mire, y la exhortación del episcopado y la exhortación del Papa va en qué sentido. De una comunidad nacional, de una sociedad nacional, de un país en el cual se viva en serenidad, se viva en encuentro, se viva en compartir, se viva en unión respecto de las cosas fundamentales, no haya un clima de exasperación, ni de intimidación, ni de temor, sino que se viva, digamos, una sociedad fraterna en la cual hay diferencias, pero las diferencias se abordan dentro del respeto mutuo, dentro de la comprensión, y naturalmente hay discusiones políticas, enfrentamientos políticos. Eso es connatural en una sociedad humana. Ahora, cuando se habla de unión, no es unión a pesar de las diversidades y de las distinciones y de la variedad de posiciones, no, precisamente porque somos diversos, tenemos que tratar de encontrarnos. Pero una sociedad ideal, una sociedad democrática no es una sociedad monolítica, donde todo el mundo piensa lo mismo, donde todo el mundo oye lo mismo, donde todo el mundo habla lo mismo, sino una sociedad en que se conjugan diversas modas de pensar y entonces buscando, sí, orientando todo al bien común, con diversos acentos. Eso es lo que quiere, digamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo cuando escribo ese busco? Una Venezuela donde podamos con nuestras diferencias, respetándonos los unos a los otros, buscando el bien común, en el diálogo, en la cooperación mutua, en la oposición entre los grupos políticos, indudablemente. Pues eso es lo connatural a una sociedad democrática, pero en el respeto mutuo, en la paz. Y que es lo que nosotros no vemos ahora, porque vemos una comunidad nacional encrespada. Parece que estuviéramos caminando como sobre carbones encendidos, sobre vidrio. Eso no puede ser para un país. ¿Ve? Nosotros tenemos participación del público, monseñor. Ajá. Y nuestra compañera Esteni Olivares ya está lista para que usted, de la manera más precisa, si es posible, monseñor, le responda las observaciones de nuestros televidentes. Esteni.
Es así, Carolina, hay muchísima participación de nuestros televidentes y vamos a comenzar con el señor Félix Romero. La iglesia debe estar al lado del pueblo, pero aquí hasta la iglesia está dividida. ¿Qué le queda a la gente? Nada. ¿Qué le responde? No, yo creo que desde el punto de vista de la Iglesia, la posición del episcopado, que es la representación oficial de aquí del país, no está dividido. Siempre es comprensible que en estas comunidades grandes o estas organizaciones grandes, que estas comunidades grandes y la iglesia de los así, pues haya en un momento determinado alguna divergencia, pero en cuanto toca a la dirección como tal del episcopado, a la conferencia episcopal, es unánime, y en ese sentido yo así, por eso hacía yo referencia, y siempre le gusta hacer referencia a las tomas de posición colectivas del episcopado, y el episcopado ha hablado y ha hablado siempre, y todo, siempre que se reúnen en asambleas plenarias ordinarias, emite su posición frente al país. De esta manera. Señor Lennon Philip, la iglesia no debería hacerse la vista gorda ante la situación en la que se encuentra el país por el mal gobierno. No, la iglesia en su representación episcopal, porque la iglesia, digamos, es la comunidad, tiene su representación, que es la representación pastoral, no se ha hecho la vista gorda, ni ahorita, ni en las décadas todas anteriores, no se ha hecho la vista. Recordemos nosotros, qué sé yo, con Monseñor Arias Blanco en la década, qué sé yo, de los 50, con su carta pastoral, como la carta pastoral generó un movimiento, digamos, de recomposición democrática en este país y llevó al término de una dictadura. De hermano, no se ha hecho la vista gorda, no, actuando como tiene que actuar en su línea evangelizadora, pero hay cosas que van más allá de lo político partidista y tocan cuestiones humanas en lo más esencial y lo más fundamental. El señor Julio Benavides, ni la iglesia, ni la OEA, ni los derechos humanos aquí en Venezuela está súper mal acomodada con este desastre y ustedes no reaccionan a nada. Bueno, yo he contestado ya anteriormente, se ha hablado suficientemente, se han tomado posiciones muy claras frente a esta intolerancia, frente a las violaciones de los derechos humanos, la petición de la liberación de los presos políticos, la búsqueda de un acuerdo nacional, de un encuentro nacional para llevar este país adelante, que está como partido por la mitad, o partido, digamos, casi por la mitad, porque la gran mayoría de los venezolanos quiere un ambiente distinto, fraterno, tranquilo, pacífico, constructivo, que nos entendamos nosotros con nuestras diferencias. El señor Luis García, ¿por qué la iglesia no ha tenido un pronunciamiento con tantas violaciones a los derechos humanos? Yo acabo de hacer referencia a la toma de posición del cardenal arzobispo de Caracas, donde cito textualmente: basta ya de violaciones de derechos humanos. Tiene que darse la liberación de los presos políticos. Son posiciones, digamos, muy claras, muy más netas, más de esto que se puede hacer. Nosotros no podemos hacer más nada, sino exigir esta cosa. @Claycol85. La iglesia debe mantenerse al margen de situaciones políticas. Mire, cuando a Cristo lo crucificaron, una de las acusaciones que le hicieron es que quería ser el competidor de política cuando se trata, digamos, de decir la verdad. Ahora, con esto de política es interesante eso porque, mire, no hay una palabra que exija el ser aclarado, depende de lo que se entienda por político. La iglesia debe política, sí y no, depende de lo que se entienda por política. Si por política se entiende la preocupación por el bien común, o la iglesia se mete en política o dónde está su misión. Pero hay otra cosa que la iglesia no puede meterse, y especialmente en su representación oficial, es en la política partidista. Aquí tenemos en Venezuela una serie de partidos, la iglesia, partido este o aquel. Eso tiene que tener cuidado de no meterse en lo político partidista, que toca a los laicos, que constituyen la mayoría de la iglesia. Los laicos sí tienen que meterse, y hace falta políticos, digamos, buenos, políticos cristianos, políticos creyentes, y también políticos que no crean, pero que tienen una recta concepción del ser humano. Hace falta muchos políticos buenos que se metan en la arena política, digamos, a trabajar y echar adelante este país. El señor Luis Colmenares, la cúpula de la iglesia son ministros de Dios para predicar el evangelio. Si quieren ser políticos, que renuncien a sus votos. El Papa no es que acaba de publicar, sino que su documento central que ha publicado el Papa Francisco se llama La alegría del evangelio. La alegría del evangelio. Y el capítulo 4 de ese documento importantísimo que está manejándose mucho en la Iglesia Universal, el capítulo 4 se titula la dimensión social del Evangelio. Es decir, que el Evangelio tiene una dimensión social.
una dimensión social. Es decir, que la Iglesia no puede evadir de la problemática social y tiene que trabajar por la justicia, por la equidad, por la solidaridad y ampliando este campo tiene que trabajar por aquello de que toca los derechos humanos, derechos fundamentales de la persona. Es decir, que el Evangelio tiene una dimensión política, una dimensión social, una dimensión cultural. El Evangelio es para este mundo y no para un mundo abstracto o etéreo, etc. Entonces tiene que tocar la problemática mundana. Y ahora, ¿cómo toque la problemática mundana? El pastor tiene que tocarla de una manera, los laicos que tienen que meterse ya en la conducción, en el ejercicio del poder o el ejercicio de los partidos políticos, etcétera, de otra manera, ¿no? Pero todos tenemos que involucrarnos y por eso el Evangelio, dice el Papa, tiene una dimensión social. Monseñor, es muchísima la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero vamos a concluir por el momento con la participación de la señora Tania Araujo. La Iglesia es el eco de miles de venezolanos ante el clamor de la crisis de hoy en día, donde acudimos a refugiar nuestros pesares. Perdón, esta última parte, así, si quieres ser tan amable. La Iglesia es el eco de miles de venezolanos ante el clamor a la crisis de hoy en día, donde acudimos a refugiar nuestros pesares. Mire, yo creo que y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, es nuestro escudo, nuestra defensa, nuestra luz, nuestro consuelo. Acudir al Señor, pero el Señor a su vez a nosotros nos dice, mira, métete a ver qué puedes y qué tienes tú que hacer para contribuir a esta situación. Pero Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y yo creo que es una cuestión que tenemos que tener muy presente en medio de esta crisis. Estamos llamados a ejercer nuestra libertad, a poner todo el peso de nuestras capacidades y nuestras potencialidades, pero no olvidando que Dios está por encima, más allá, dentro de nosotros y que Dios es el Señor de la historia. Y a Él tenemos que acudir. Y Dios es grande y poderoso y que extienda su brazo, digamos, poderoso sobre Venezuela, nos ilumine, nos haga hermanos, que superemos todas estas controversias que a veces parecemos una cajita, una jaula de fieras hiriéndonos a nosotros, que seamos una sociedad en la cual nos aguantemos, nos soportemos y busquemos juntos el bien común. Muchísimas gracias. Bueno, al monseñor Ovidio Pérez Morales, expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en Primera Página. Gracias. Muy bien.